Lo que se ha hecho es una recopilación de información muy detallada, pormenorizada día a día, de todo el desarrollo de la labor periodística en Bolivia desde el año 2005 hasta la fecha actual, hasta este mes. Y las conclusiones a las que hemos llegado es que hay una gran vulneración de derechos en relación a la labor periodística, hay una creciente ola de agresiones que han dejado de ser simplemente verbales, han pasado a ser agresiones físicas, se ha elevado el número de decomiso, por ejemplo, del material periodístico, el acceso a la información se está restringiendo. Y lo que nos preocupa muchísimo es las tendencias, las proyecciones que se tienen de aquí en adelante. Creemos que si esto sigue a este ritmo, si el Estado no toma y no da las garantías para el desarrollo de la labor periodística, esto justamente va a subir en una escalada. Hoy en día ya tenemos incluso atentados contra medios de comunicación, esto nos preocupa muchísimo. Y lo que sí también nos llama la atención son las proyecciones que tenemos. Más o menos nosotros creemos que de aquí a 10 años, el 30% solamente de todos los medios van a ser medios privados o independientes y el 70% van a ser medios estatales y paraestatales, ¿no? Y vemos una gran crecida de medios que aparentemente suelen ser privados, pero que en el fondo se están convirtiendo en medios paraestatales. Este es un tema que realmente preocupa mucho. Y la otra conclusión que hemos llegado es que se pueda dar una nueva normativa en relación a redes sociales. Si se da una normativa de regulación de redes sociales, se estaría atacando directamente ya no a la libertad de prensa, sino a la libertad de expresión del ciudadano y se podría estar coartando varios derechos constitucionales. ¿De qué tipo de elementos se ha tomado para llegar a la conclusión sobre la situación de los periodistas acá en Bolivia, por favor? Los atentados, las agresiones y qué otro tipo de elementos más se toman. Hemos hecho una recopilación hemerográfica día a día, desde el año 2005, día a día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, lunes, durante 14 años. O sea, la recolección de información que tenemos es realmente precisa. Tenemos la cantidad de casos de agresiones físicas, verbales, las condiciones laborales. Este es otro tema que nos preocupa muchísimo. Hoy los periodistas no tienen las condiciones laborales para desarrollar su trabajo y esto ha quedado más en exposición, en evidencia en la época de la pandemia, por ejemplo. Muchos periodistas han fallecido porque no han tenido las condiciones de bioseguridad. Entonces, las condiciones laborables hoy para la prensa es realmente de las peores. Y estos datos además nos arroja que esto no tiende a subir, o sea, no tiene posibilidades de mejora y más al contrario de que se comience a generar niveles incluso de desempleo en la prensa, que esto es un tema realmente preocupante y que va a hacer que muchos periodistas tengan que refugiarse en redes sociales para continuar con su labor periodística. ¿Hay algún porcentaje sobre el desempleo de periodistas? ¿La reducción o hubo incremento? Sí, nosotros hemos considerado más o menos que actualmente hay un 40% de desempleo en relación a periodistas que estaban en ejercicio y que algunos de ellos han tenido que generarse sus propias fuentes de empleo, ¿no? A través de páginas, de redes sociales, empezar a generar. Y en relación a la cantidad de nueva gente que sale de universidades con los medios que actualmente están, este nivel de desempleo va a crecer. Y esto es un tema que el gobierno de alguna manera se ha percatado. O sea, se van a refugiar en las redes sociales, los medios tradicionales por ahí van a quedar ya copados y por eso creemos que puede haber una nueva normativa en relación a las redes sociales, lo que va a atentar, repito, a la libertad de prensa, pero principalmente a la libertad de expresión. El nivel de agresiones a periodistas, ¿ha habido algún cambio entre el gobierno de Evo Morales, Yanine Áñez y ahora actualmente Luis Arce? Sí, y te lo voy a mostrar, este cuadro es realmente importante. Quiero mostrarte aquí este cuadro que me parece fundamental. Voy a correr. Fíjate tú que hemos hecho a ver, en este lado. Medios privados y medios estatales tenemos las agresiones verbales año por año, las agresiones físicas año por año. Tenemos la diferencia entre varones y mujeres a quienes han agredido más. Tenemos a quienes han agredido más entre medios estatales y medios privados. El decomiso del equipo de trabajo, muerte a consecuencia de la labor periodística, amenazas de muerte, heridos. Tenemos quiénes son los autores, quiénes son los que se encargan de amenazar a la prensa. Va creciendo. Por ejemplo, aparecen muchos funcionarios de gobierno, después aparece ya gente anónima, y esto va migrando. O sea, en el gobierno de Evo Morales habían algunos actores, en el gobierno de Yanine cambian,
ejemplo, la resistencia juvenil Cochala, en Cochabamba ha tenido varios casos. Vuelve el gobierno de Luis Arce y también los actores se van modificando. Fíjense ustedes cómo va cambiando esto, cómo se va incrementando. Tenemos las zonas de conflicto que se van dando en qué departamentos es donde la prensa sufre más, si es en el área rural o en el área urbana. Y tenemos lo que tú decías, voy a correr hasta el final, porque son cuadros que reflejan toda esa realidad, la judicialización, el tema de las condiciones laborales. Y quiero mostrarte este cuadro que me parece realmente, ahí están todos los periodistas que han fallecido, por ejemplo, en toda la pandemia. ¿Cuántos son? Son varios. A ver, aquí están los. A consecuencia de la labor periodística por el COVID han fallecido, fíjate, el 2023, el 2021, 37. Y a consecuencia de la labor periodística, como consecuencia de la labor periodística, tienes uno el 2008, uno el 2011, dos el 2012, y ahí van sumando, ¿no? Y este es el cuadro que resume un poco. Si se fijan, esto es en porcentaje, no es en cantidad de casos. En porcentaje, la gestión de Yanine Áñez resultó que no fue la que dio tantas garantías a la labor periodística. No quiere decir que el gobierno haya atacado directamente a los periodistas, sino que no brindó las condiciones en momentos de convulsión. Entonces esto tu porcentaje eleva. Y la tendencia, si se fijan, de Luis Arce, ya ha superado a Evo Morales en relación a la cantidad o al porcentaje, en este caso, de agresiones verbales, y en relación a agresiones físicas tiende a subir. Por eso decía, las garantías, las condiciones para los periodistas cada vez está peor, y de aquí a 5 años el gobierno de Luis Arce puede superar todos los promedios de los anteriores dos gobiernos, y en 10 años solamente el 30% va a llegar a ser medios privados, porque todo el resto van a ser medios estatales y paraestatales. Estas agresiones que hacen los periodistas, ¿hay denuncias y hay procesos que hay continuidad? ¿Cuántos serían? De todos los procesos, tenemos una lista también de todos los procesos que han caído en denuncia a través del Poder Judicial. Hasta ahora ninguno ha sido resuelto, o sea, los agresores a la prensa están en perfecta impunidad. Nadie realmente resuelve los casos, y en casos donde más bien a los periodistas los han aprendido, los han detenido, no se ha cumplido el debido proceso, que es otro tema que nos preocupa. Directamente los detienen o los aprenden y no hay el debido proceso, ¿no? Entonces hay una impunidad en relación a quienes agreden a la prensa. En conclusión, las agresiones han crecido en el gobierno de Luis Arce y eran menor en el gobierno de Evo Morales. ¿Y qué pasa con Yanine Áñez? Porcentualmente, el gobierno de Yanine Áñez es el que aparece con cifras mucho más elevadas, pero el gobierno de Luis Arce tiene tendencia a crecer. Si esto sigue en esta línea, el que superará en porcentaje, estoy hablando, no en cantidad de casos, el que superará será el gobierno de Luis Arce, ¿no? Que es un tema que realmente a nosotros nos preocupa por la tendencia a crecer. Pero actualmente ya ha superado al de Evo Morales. En el caso de agresiones verbales, lo ha superado Evo Morales, pero no todavía el de Yanine Áñez. En el caso de agresiones físicas sigue siendo el gobierno de Yanine Áñez el que tiene un porcentaje mucho más elevado, después viene Evo Morales, después Luis Arce, pero Luis Arce, si sigue en esta tendencia, al cabo de los 5 años seguramente superará a los otros dos. Su nombre no se acuerda, por favor. Israel Mérida, presidente del Observatorio de Transparencia Legislativa. Gracias, José.